Hola, ¿qué tal? Seguidores del Run Run Político. Hoy tenemos una invitada muy especial. Yo le estaba diciendo antes de comenzar la grabación que su edad cronológica no está muy, digamos que apegada a todo lo que ha vivido, a todas las experiencias que ha vivido. Es una mujer que nació en el Caribe colombiano, pero que después se fue para Cali, ciudad donde estudió, es abogada de la Universidad Libre de Colombia, también es psicóloga, ejerce hoy el derecho penal no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos. Le dicen la abogada de hierro y no exactamente porque llegue a jugar a las cortes, sino por su carácter fuerte y su convicción y determinación. Jugadora importante también en la política, pues aspira a la presidencia de la República, una mujer caribe, una mujer que pasa su tiempo muchas veces en un avión, porque vive entre Bogotá, Barranquilla, Orlando, las Cortes de los Estados Unidos, reuniones políticas, una agenda bastante ocupada, pero también una mujer muy determinada. Doña Sandra McCollins, bienvenida al Run Run Político. Qué bueno tenerla acá. Tenemos nombres raritos los dos. Jean-Pierre, Sondra McCollins. Sondra McCollins. Venga, primero, eh, primero darle la bienvenida y segundo, Sondra McCollins. Usted tiene nombre como gringa, ¿no? Voy a contar la historia de mi nombre porque es muy importante que la gente se grabe eso. Sondra McCollins. El Sondra lo recibí en honor a una pianista brasilera que aún vive. Es un nombre muy común en Brasil. Es de origen portugués, pero pues digamos que en Colombia no es tan común, pero es común en Estados Unidos y en otros países del mundo, especialmente en Brasil. Mi papá, aparte de ser músico, es abogado, pero en esa época, en la época del 70, cuando yo nací, era más músico. Y su corazón estaba muy pegado hacia la música clásica y esta era una pianista que es todavía, pero en esa época era famosa, Sondra Bianca. Entonces, por Bianca me pusieron Sondra, por la pianista. Y cuando vivía con mi mamá, pues mi papá es de origen irlandés y su bisabuela se llamaba Macaulay McCoy. Entonces le dijo a mi mamá, ella se va a llamar Sondra por la pianista y Macaulay por mi bisabuela. Sí. Entonces mi mamá, listo, sí, Sondra McCoy. Mi mamá le sonaba Sondra McCoy. Por cosas de la vida y por cosas de la cultura costeña, mi mamá se enteró que mi papá tenía otra señora embarazada de la misma edad de un hermano mío. O sea, mi mamá estaba embarazada y otra también. Y ella dijo: "No me voy a aguantar eso". Fue muy valiente, porque en esa época no se usaba eso, les tocaba aguantarse lo que fuera a las mujeres, y decide dejar a mi papá y coge rumbo, pues ahí nos tocó, primero Barranquilla, después Bogotá, después Palmira, yo viví muchos años en Palmira y terminó ya adolescente cuando terminó el colegio en Cali, pero entonces, cuando yo me fui de aquí no me han registrado. Entonces mi mamá dijo: "Pues voy a registrar a mi hija", ¿no? Entonces fue a la notaría, me hace el favor, le pone Sondra McCollins. Entonces el notario, ¿cómo se escribe McCollins? Se escribe Macollins, como a mi mamá le sonaba, Claro, porque en realidad era claro. Mccollie. Entonces, ese no es mi apellido, esos son mis nombres. Entonces así me quedo. Como no me ha registrado mi papá, entonces al principio le ponen a uno los apellidos de la mamá, pero todo el mundo en mi casa sabía que yo era Garvin, como mi papá. Entonces a mí me decía de chiquita, usted es Sondra McCollin Garvin Pinto. Pero cuando yo iba al colegio me tocaba decir Sondra McCollin Pinto Ramírez, como mi mamá. Entonces yo tenía una confusión terrible. Y yo dije, no, voy a decir Sondra McCollins y ya. Entonces literalmente nunca necesité un apellido. Cuando ya mi papá me reconoce, que tenía más o menos 8 años, pues yo me acostumbré a decir siempre Sondra McCollins. Y hasta el día de hoy todo el mundo piensa que McCollins es mi apellido. Entonces, así me llamo, son mis nombres. Mi apellido es Garvin Pinto. Qué buena historia, Sí. qué buena historia, qué buen relato. Sondra, el país la conoció recientemente por el proceso en el cual se vio involucrado Carlos Leder, luego de haber pagado una condena de más de 33 años en una cárcel federal de los Estados Unidos. Él regresa a Colombia, las autoridades a través de Migración Colombia lo capturan y lo trasladan a, creo que el búnker de la Fiscalía o la Dijín, y apareció usted en el panorama nacional como defensora de el señor Leder.
Y anteriormente la habíamos visto también en otro capítulo con alias Martín Sombra, del cual usted escribió Sí, sí, sí. un libro, Martín Sombra. Y bueno, ahí viene lo común. Cuando yo venía a hacer la entrevista, que estaba investigando un poco sobre su vida, le hablé a un amigo y el amigo me respondió, ah, pero ha defendido bandidos. Venga, los abogados, ¿por qué los terminan relacionando con las personas a las cuales defienden? Muchas preguntas en una. Voy a empezar Sí, con Carlos Leder. Yo soy la abogada de Carlos hace 3 años. El año pasado, iniciando el año, yo vine a Colombia a hacer el lanzamiento oficial de su libro, su primer libro, que se llama Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Pues muy bueno el libro, todo el mundo lo compró, fue el libro más vendido el año pasado y nadie dijo nada, porque yo era la abogada de Carlos Leder. Él me contrata hace 3 años porque estaba buscando a alguien, realmente estaba buscando tres abogados, ¿no? Uno que lo representara en los Estados Unidos para temas de derecho de autor y regalías, otro que lo representara en Colombia para los temas penales, para cuando él escribiera su libro no se metiera en problemas, no metiera en problemas a nadie, menos a la editorial, pero que también lo respaldaran en el tema de derecho de autor. Y tres, una persona que se encargara de hacer la gestión ante las productoras, ante Netflix, ante Caracol, ante todas esas entidades que querían sacar tu historia. Entonces se encuentra conmigo y dice, bueno, él me dijo algo muy bonito, me dijo, la voy a escoger a usted no solamente porque reúne los tres requisitos, sino porque investigué su nombre. Y su nombre significa, según Grecia, es que defensora de hombres. Yo dije, ah, pues no lo sabía, pero me queda perfecto porque yo soy defensora. Entonces empiezo trabajo con él y pues llevo todo este tiempo defendiéndolo no en temas penales, sino defendiendo sus derechos de regalías y temas de derechos de autor. Cuando llega a Colombia, que no nos avisó ni a su familia ni a mí, desafortunadamente, pues le hicieron un show. Honestamente, no había necesidad de capturarlo. Era una orden de captura que no estaba vigente, que tenían que haber archivado hace muchos años y pues que no tenía ninguna razón de ser. Entonces, cuando llega, yo estaba en pleno lanzamiento de mi campaña en Medellín, estaba en un evento político, cuando me empiezan a llamar las hijas y que qué pasó, que mi papá, y que qué pasó, pues me enteré por un medio de comunicación que estaba detenido. Entonces hago la gestión de sacarlo como corresponde y ahí fue el boom, no, la abogada de Carlos Ledro, que yo ya era la abogada de él hace 3 años. Entonces, eso de alguna forma me puso como en el panorama público, pero pues sigo siendo su abogada porque yo soy quien lo representa ante todas las entidades por temas de derecho de autor y de regalías. Ese es el contrato que tengo con él y lo voy a seguir representando. quedó claro que no tiene deudas pendientes con la justicia ni en Colombia ni en Estados Unidos. No tiene, no tiene, así que no soy su abogada penalista, soy su representante en temas de derechos de autor y de regalías, porque además de ser abogada, como soy artista, pues yo me he metido hace muchos años en ese tema. Yo fui abogada de HTV, de los premios HIT, de muchos artistas de Colombia que los ayudo en Estados Unidos cuando llegan a empezar su carrera artística. Entonces necesitan representación, necesitan saber cómo entran a lo que se llama ya SAICO, que se llama ASCAD o BMI. Son, digamos, legislaciones distintas, pero son procedimientos similares. Entonces lo hago en Estados Unidos y lo hago aquí en Colombia, para muchos artistas. Y hoy día el señor Leder es un escritor, así que lo considero un artista. Ahora, el señor Martín Sombra. Ese es uno de los casos que más costo ha tenido para mi carrera profesional, porque es un señor que generó muchos odios, pero también muchos amores. Es extraño decirlo, pero si lo quieren entender, tienen que leerse mi libro, se llama El peso de la sombra, está disponible en todas partes, y ahí no cuento lo que pasó jurídicamente, que eso se los voy a contar aquí, ahí cuento lo que pasó socialmente para convertir nosotros como sociedad a un niño, que era un niño relativamente bueno, con una proyección normal de cualquier campesino, en el hombre más cruel o el carcelero más cruel de Colombia, que era el señor Martín Sombra, carcelero de las FARC. Entonces, ahí cuento cómo se producen esa clase de personajes que los producimos nosotros y este Estado hace parte de esa producción, todos hacemos parte de eso. Pero un día lo conozco, hace muchísimos años, eso fue en el 2008. Yo estaba haciendo una maestría en la Sergio Arboleda y mi trabajo de grado era precisamente el tema de la extradición con los Estados Unidos, ¿sí? Que no tenemos tratado vigente, aplicable, pero está vigente desde 1979, que fue parte de lo que generó la guerra con el cartel de Medellín. Entonces nunca lo hemos denunciado, ahí está,
en Estados Unidos es vigente y es aplicable, y nosotros mandamos el 95% de los extraditados a Estados Unidos con base en la Constitución y la ley. Entonces allá llegan sin protección. Pero además, la Constitución, eso es un tema de soberanía, ¿sí? Dice que las personas que se extraditan son aquellos que cometen delitos en el exterior, no en Colombia. Si usted comete un delito en Colombia, debe ser juzgado en Colombia. Se llama soberanía, nos pertenece, es lo que corresponde. Solo cedemos nuestra soberanía de juzgar a nuestros connacionales cuando el delito cruza las fronteras, ¿sí? Que de hecho, y este es otro tema para otro programa, muchos, miles de los extraditados a Estados Unidos son entregados por otros connacionales que sí van hasta allá y hacen sus negocios muy grandes, millonarios, y entregan a los lancheritos, a los que se están muriendo de hambre en Tumaco y en esas zonas de allá de cordones de pobreza terribles, que les dicen, mega, le voy a pagar 10 millones de pesos y usted me lleva este cargamento hasta Lanchita. Y ya los han entregado a la DEA, ya les están haciendo seguimiento, los capturan como el gran cartel, capturan 10, 15 y 20, se los llevan para Estados Unidos cuando el delito fue cometido en Tumaco, porque de ahí nunca salieron, ¿sí? Y ellos pagan 20 años o 30 años de prisión, mientras los dueños de esa mercancía pagan 3, 4 o 5 años. Esa es la realidad nacional. Que no la quieran ver, ok, pero eso hace parte de lo que nosotros estamos viendo jurídicamente. Pero para cerrar el capítulo, Me gano la extradición de ajá, Martín Sombra, lo convenzo de que me deje representarlo, porque yo sabía que me la podía ganar. Y aparte me gano su confianza y luego cuando convenciendo, usted dice tenga justicia y paz. cuando usted dice: "Me gano la extradición", significa que no permitió que extraditaran a Martín Sombra. Correcto. Logré que la corte dijera, efectivamente, el delito fue cometido en Colombia y no lo mandaron. Y pues ahí empezamos todo ese camino de convencerlo de que las FARC no era su familia, que lo hayan abandonado, y logramos convencerlo, logré convencerlo de que entrara a justicia y paz, y con ese mensaje poderoso de él, logramos que 1.200 muchachos que estaban en las cárceles dejaran, digamos, se sometieran a la justicia, entregaran la verdad, la reparación, la no repetición y no volvieran a tomar las armas. Entonces fue un trabajo pues de patria, hicimos patria con ese caso de Martín Sombra. Fue muy bonito porque además recuerden que Justicia y Paz se hizo para los paramilitares, pero lo que hicimos fue abrirle la puerta también a los otros actores del conflicto, que eso no lo ha hecho la JEP, que me parece terrible porque la JEP se ha dedicado única y exclusivamente a traer a gente de las guerrillas y a, pues, a no hacer nada, porque de alguna forma la gente siente que con la JEP hay una impunidad grande, porque, pues, nadie ha pagado ni un día de cárcel. En cambio, en Justicia y Paz era entre 5 y 8 años, que fue lo que pagó Martín Sombra finalmente, y pagó también su deuda con la sociedad, porque, pues, así decía la ley. Si la ley le dice 100 años y paga 100, pues, ya pagó la deuda, pero eran 8. Sí. Para cerrar el capítulo del narcotráfico que ha marcado una época muy importante de la historia de Colombia con violencia y que sigue todavía marcando, digamos que una época en la que las estructuras armadas están tomando control territorial y todo gracias al dinero del narcotráfico. ¿Por qué antes? Yo recuerdo que el eslogan de los extraditables era: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel o un calabozo en los Estados Unidos, pero ahora se van tranquilitos en DEA Airlines, se van para los Estados Unidos con la seguridad que no van a pagar las penas que con la que pagó Leder. Claro, porque las cosas han cambiado, o sea, todo cambia, todo cambia. En la época de Leder, que era entre el 80 y finales de los 80, anticipios de los 90, no tenían lo que hoy tienen que se llaman las guidelines de sentencias, ¿sí? O sea, las guías de cuánto va a recibir una persona por pena. Entonces, en esa época le podían meter 10 cadenas perpetuas más 50 años. Una cadena perpetua, como le metieron a Carlos Lemar, 135 años de prisión. ¿Quién paga eso? Pues obviamente van a morir en la cárcel. Entonces ellos ya sabían eso y le tenían pánico porque además allá sabía que iban a estar solos en una cárcel bajo tierra, totalmente aislados, sin visitas de familia, ya no existe la conyugal. Entonces a ellos eso le tienen pavor, ¿sí? Ahora no, porque ahora saben lo que te estoy diciendo. Un muchacho narcotraficante de hoy día planifica todo. Dice, voy a traquetear, voy a lograr 10 millones de dólares para guardar para mis negocios, organizo una empresa aquí, cuadro esto y voy a guardar 5 para entregar en Estados Unidos y voy y hago 5 años porque entrego mi equipo y entrego a estos muchachos y tal, le hago 5 positivos y con eso sé que garantizo entre 3 y 5 años y lo tienen todo planificado.
y todo el mundo sabe que hace lo mismo. Entonces el que llega allá entrega a uno y al otro y al otro. ¿Quiénes no tienen a nadie para entregar? Pues el eslabón más débil de la cadena, que es el lancherito, la persona que está pendiente de ganarse los 10 millones de pesos, que no va por las toneladas de plata, sino el sostenimiento de su familia, ese es el que termina pagando 20 y 30 años allá, porque no conoce a nadie, no tiene a quién entregar, no conoce cómo funciona la justicia allá. Los otros sí. Todos saben eso, son muchachos de mundo, viven en el club, van a Estados Unidos tranquilos porque tienen además su visa de turismo y ellos ya tienen todo planificado. Así funciona ahora, entonces ya no hay muertos por eso. Porque además les va mejor allá, una cárcel más chévere, con biblioteca, pueden hacer ejercicio, es un ambiente agradable cuando aquí pues ahí tenemos 105.000 presos en cárceles que están adecuadas para 70.000 personas y pues el hacinamiento es terrible, no hay nada que hacer, no hay programas de resocialización, al contrario, más delincuencia. Entonces, ese es el real panorama. Volvamos a aterrizar en el tema político. ¿Cómo ve el país? Con mis ojos sociales, con los ojos que pueden entender toda esta ola de criminalidad que muy probablemente no entienden los otros precandidatos y los escucho hablando muy duros que vamos a darles balín y vamos a hacer, y los quiero ver delante de un criminal, sentados cara a cara, a ver cómo es el manejo de eso. La criminalidad en Colombia tiene muchos matices, ¿sí? Porque hay criminales como Carlos Ler, que en su momento él se convirtió en eso porque tomó la decisión de hacerlo, un hombre que tenía todo, familia rica, posibilidades de estudiar, de hacer una vida decente y tomó esa decisión. Y hay gente como Martín Sombra que se crea en un ambiente donde no hay otra oportunidad y esa es la única carrera, la única opción que tiene, ser criminal. Entonces son situaciones diversas que hay que entender. Es decir, no es lo mismo caerle con el peso de la ley a una persona que decide tomar por sí un camino equivocado a una persona que esa es su única condición. Y de hecho las leyes están hechas para analizar eso, que son los elementos subjetivos de la persona que delinque. Entonces, no es solamente salir a darle palo a los delincuentes, hay que determinar por qué tenemos focos de delincuencia, hay que entender cuáles son las dinámicas. Otra cosa, nunca he creído en los procesos de paz. Eso no es una opción para llegar a la paz, porque señores, los criminales tienen empresas criminales, sí, y esos procesos de paz son como una especie de amnistía. Se reorganizan, se cuadran, se burlan del resto del mundo porque ellos no tienen ninguna intención de dejar su gran negocio. Entonces, ese no es el camino. Hay que conocer la criminalidad para poder hacer efectivamente procesos de parar la criminalidad. Y eso es un tema circular. No es solamente ir y parar la criminalidad, sino que también hay que verificar cuál fue el origen de esa criminalidad para parar esta cadena aquí, pero también si queremos devolverlos a la sociedad tenemos que tener buenas cárceles, procesos de resocialización y programas de reinserción social porque Colombia no sabe perdonar. Colombia no da segundas oportunidades. Hablamos mucho de dientes para afuera, pero a la hora de darle trabajo a un ex convicto, pues no se lo damos y la única opción que él tiene nuevamente es volver a delinquir, que ahí no le piden hoja de vida ni antecedentes. Entonces, eso es todo un proceso social que implica conocimiento general de lo que está pasando en Colombia. Y pues obviamente con este gobierno, desafortunadamente, no es que me alegre eso, más de la mitad del territorio, tenemos más de 500 municipios que están otra vez cooptados por la delincuencia en manos de las Fuerzas Armadas criminales y pues que el Estado a través de sus Fuerzas Armadas está maniatado porque tampoco el gobierno los deja actuar. Entonces, muy compleja la situación. Vamos a encontrar un país bastante deteriorado en temas de seguridad, que hemos perdido soberanía territorial, que hemos perdido la confianza, ¿sí? La gente siente miedo de salir, siente miedo de emprender nuevos negocios, siente miedo de invertir. Todo ese miedo que tenemos desafortunadamente afecta en todos los aspectos, socialmente, emocionalmente y económicamente el país. Entonces, el reto grande es para los que llegamos a gobernar, volver primero a devolverle la confianza a la gente y aparte de eso, hacer un trabajo muy fuerte de recobrar la seguridad nacional, recobrar la soberanía territorial. El cóctel que usted se va a encontrar, de hecho que se está encontrando en este país, es bastante complejo. 53% han crecido las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos,
hay alrededor de 6.9 millones de desplazados internos en el país por violencia, por supuesto, en lo cual estamos superando incluso a países en conflictos como Siria o como Ucrania. Pero además de eso, tenemos un déficit fiscal histórico, tenemos una inestabilidad política, volvió la violencia contra los candidatos, contra los aspirantes a la presidencia de la República, Sí, eso está con terrible. el atentado de Miguel Uribe Turbay. ¿A usted no le da miedo este panorama? ¿Por qué se va a meter usted en este tremendo lío si tiene la tranquilidad de tener su oficina privada de abogados, su familia, tiene sus ingresos, prácticamente tiene su vida asegurada? ¿Por qué meterse en este berenjenal? Bueno, todos deberíamos meternos, ¿no? Todos somos parte dueños de este país. Ese tema de pensar que la política la hacen otros y que allá se encarguen es una forma de desinteresarnos de lo que nos corresponde. ¿Sí? Yo a veces digo que somos dueños de este finco macho, porque Colombia a veces parece un finco que no produce nada, pero nombramos unos administradores que no hacen sino sacarnos dinero. Sí, ese administrador que uno solo le pide, pero no le da. Y como pues si somos dueños, porque para que reciban mis impuestos sí soy buena, para que me pidan plata para las reformas sí soy buena, para que me pidan plata para alimentar a los presos sí soy buena. No, pues también puedo ser buena para ejercer políticas públicas que cambien la visión del país. Ahora, yo sigo siendo abogada y ahora más que nunca es que quiero ejercer. Si antes he ejercido para 2 o 3 o 100 o los que me puedan contratar, pues ahora quiero ser la defensora de verdad, no como otros personajes que andan por ahí que voy a defender a Colombia y no tienen ni idea de derecho. Yo sí puedo defender 50 millones de colombianos porque además lo he demostrado en mi vida profesional. He tenido la capacidad de hacer aplicar la ley y la constitución para alguien de extrema izquierda, pero también para alguien de extrema derecha y también para inocentes que están en la mitad. Entonces, con mi vida, con mis actos, puedo decir, sí, puedo gobernar para este país, que es bastante diverso, que hay gente de extrema izquierda y de extrema derecha que merece el mismo trato, la misma ley, la misma constitución, el mismo trato, solo que obviamente hay que hacer la aplicación correspondiente. Independientemente de lo que pase, seguiré siendo abogada y mi trabajo seguirá ejerciéndose porque pues ya mi nombre como tal es una empresa y ya tengo abogados que trabajan para mí y eso no va a parar de suceder. Eh, no pierdo nada, lo único que estoy haciendo es poniendo al servicio de la sociedad mi experiencia, mi conocimiento, mi energía para darle una visión distinta al país. Creo que Colombia en algún momento de la vida pensó que una persona con enfoque social que sea penalista era lo indicado, pero algunos actores de la política dijeron que no. Y ¡pum! Nos mataron esa posibilidad, que fue cuando Gaitán. Ahora estoy yo. Soy la segunda oportunidad para Colombia para darle una visión realmente social, con un enfoque jurídico, técnico, sin activismo, que nos permita sacar adelante el país para todos, porque así no voten por mí, cuando yo sea presidente, pues voy a hacer cosas para todos, porque pues todos pertenecemos a esta hermosa nación. Abogada Sandra McCollins, revisando el tema de lo que está pasando en el país, en la política también hay una discusión jurídica, la discusión jurídica de el llamado decretazo del presidente Gustavo Petro, a través del cual convoca a una consulta popular sin los requisitos legales que ello implica y constitucionalmente están señalados, está señalada la ruta, debe pasar por la plenaria del Senado de la República. El Senado de la República obviamente dijo que no. El presidente considera que ese es un acto ilegal y no esperó a que haya un pronunciamiento del contencioso administrativo, sino que él se abrogó las funciones del contencioso administrativo y dijo, no, los señores no lo hicieron y entonces nos vamos nosotros directamente. Ahora habla de una asamblea constituyente. ¿Cuál es su posición frente a toda esta discusión, interesante discusión jurídica que se ha armado en torno a la constituyente y también a la consulta popular vía decretazo? Bueno, cuando uno habla de ese tema y uno dice que explica, ¿sí? Porque todo el mundo no sabe de derecho y uno explica y hay un gobierno tan populista, entonces la gente piensa que uno está en contra de, ¿sí? Ah, pues esa señora está en contra de los trabajadores, en contra de la salud, en contra de nada. Estoy en contra de ir en contra de los procedimientos legales, en contra de ir en contra de ir contra la institucionalidad.
Desafortunadamente, señor Gustavo Petro, usted nunca ha sido de llevar las vías legales, usted siempre ha preferido las vías de hecho, por eso se fue a la guerrilla, porque yo he tenido que atender mucha gente de la guerrilla y lo primero que uno identifica en esas personas así es que no siguen las reglas. ¿Por qué? Porque tienen sus propias reglas, o sea, se llaman vías de hecho. Y él nunca ha dejado de hacer cosas por las vías de hecho. Incluso él mismo se hace el harakiri porque es el presidente y sin embargo está todo el tiempo incitando a que la gente salga por las vías de hecho a hacer las cosas. Entonces, algún día espero aprenda que cuando ya uno se parte de la institucionalidad, pues hay que respetar los procedimientos. Como él no es abogado, ¿sí? Y como economista tampoco nunca ha ejercido, no entiende cómo funciona el tema empresarial, pero tampoco entiende cómo funciona el tema legal. Pues qué pena con usted, señor presidente, pero así es, usted no entiende. Y sé que tiene muy buenos asesores, porque conozco más de uno de los que está ahí con usted, pero no escucha, él no escucha. Si un asesor le dice, no, señor presidente, es que tiene que esperar a que se pronuncie el Consejo de Estado, tiene que esperar a que haya este pronunciamiento, y él dice, ¿por qué? Si yo soy el presidente, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no, no puede hacer lo que quiera, porque si hace lo que quiere y eso es en contra de la ley, pues está infringiendo la ley. Quizá me va a necesitar como abogada. ¿Por qué? Pues porque eso es un acto ilegal, está en contra de la ley. Qué pena con los que firmaron los ministros. Bueno, la Laura no fue tan tonta, ¿no? Ella no firmó, que esa vieja es inteligente. Entonces, esto es un acto que se va a caer, es un acto ilegal. No, algunas ya se presentaron hasta acciones de tutela, pero realmente el procedimiento va a ser a través de lo contencioso. Se va a caer, ahora va a decir que un golpe blando y que la gente, la ultraderecha y los fascistas no quieren que los trabajadores tengan unas oportunidades. Sí, pues sí, porque ya es que la finalidad no es la consulta, la finalidad es la reforma y ya la reforma está surtiendo su trámite legislativo. Señores, la finalidad no es la consulta no produce nada. La consulta es para llegar a la reforma y ya el Congreso está estudiando la reforma. Entonces tengan paciencia, dejen de dejarse pedalear, de ser bobos útiles de un gobierno populista y hagamos las cosas como corresponde. Eso con respecto a la consulta. Ahora, lo último que dice es que va a llamar a una asamblea constituyente. Pues yo sí no le tengo miedo a una asamblea nacional constituyente. Bien pueda, haga su asamblea, que me voy a postular para ser una de las personas que esté ahí como constituyente, porque sí creo que necesitamos una reforma profunda. Yo soy de las primeras que ha dicho que sí necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente y ahí estaré. Y estarán personas de ultraizquierda, de ultraderecha y de centro para construir entre todos la constitución que Colombia necesita, porque desafortunadamente la del 91, que teníamos más peligros que ahora porque estaba el narcotráfico, estaba la guerrilla recién salida del indulto, teníamos un momento de violencia increíble, peor que el que estamos viviendo, muchos muertos, ahorita un atentado y estamos reviviendo de alguna forma eso, pero en esa época sí se vio de manera cruel y despiadada el acto de los criminales. Así que estamos preparados para una Asamblea Nacional Constituyente basada en nuestra realidad actual. Yo no le tengo miedo a eso. Sé que muchos políticos tiemblan del susto. Pues no, pónganse la camiseta y vamos a trabajar por Colombia. Y si es lo que corresponde, yo sí le apuesto a una Asamblea Nacional Constituyente y de una vez resolvemos todos los problemas que tenemos. ¿A usted no le parece que hay demasiadas islas en lo que tiene que ver con las candidaturas o las precandidaturas presidenciales de la oposición? Es decir, si bien es cierto, la izquierda, eh, digamos que se ha unido durante los últimos 50, 70 años una sola vez y para votar por Petro, que la izquierda es muy compleja, que tiene luchas intestinas. Lo cierto es que también en estos momentos la derecha y el centro están como una especie de archipiélagos ideológicos y no hay una unión, no hay una línea en la que uno pudiera pensar van a poder buscar convergencias para una candidatura de unidad. ¿Cómo ve usted el mapa frente al 2026? Bueno, sabes más de política tú que yo, No, claro, no, no, no. experto, pero yo les voy a dar mi visión. Yo aprendo todos los días con ustedes. No, mira, Colombia, este es el primer gobierno de extrema izquierda, pero Colombia ya ha tenido gobiernos de izquierda. Eso de cuentico de que hemos sido gobernados 200 años por la ultraderecha es una fatal mentira. Porque empezando, yo soy producto, hoy estoy aquí producto de un proceso de la República Liberal, la primera República Liberal, porque me dieron la oportunidad de trabajar, de estudiar como mujer en los décadas de los 30.
Eso fue un gobierno de centro izquierda, izquierda, señores. Porque donde le diga a la Herrera que era ultraderecha, sale de la tumba y le tira las papas. Después me dieron el derecho a ser ciudadana, los mismos centro izquierda, ¿sí? En el 47. Después, en el gobierno de Rojas Pinilla, logramos que pudiéramos votar y ser votadas, ser elegidas, ¿sí? Eso fue también un gobierno de centro izquierda, ¿sí? Después vino Samper con su tema del CISBEN, eso también es centro izquierda. O sea, izquierda ha gobernado, extrema izquierda es primera vez, pero están iguales de desunidos que la derecha. Ahora, este es un ejercicio democrático. Estamos tan en una democracia que hay casi 70 precandidatos presidenciales entre izquierda, centro, derecha, extrema derecha, ¿sí? ¿Eso qué significa? Pues que todos creemos que podemos ser presidentes. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos una democracia, porque la democracia es justo eso, usted puede elegir o ser elegido. Tenemos 50 millones de colombianos que pueden ser elegidos. 50 millones de colombianos que pueden lanzarse para ser presidentes de la República. El día que eso no pase es porque perdimos la democracia. Ahora, de los 70 que hay de este ramillete, que también están divididos en la izquierda y divididos en la derecha, pues eso se va a ir filtrando. Ahorita en octubre debe haber unas consultas internas, entonces en la izquierda saldrán 3 o 4 o 5, lo mismo aquí en la ultraderecha y en la derecha saldrán 3 o 4 o 5, y en el centro estaremos 3 o 4 o 5. O sea que para marzo vamos a llegar a unos 15. Y esos 15 terminarán siendo 4 o 5. O sea, y al final 2. O sea, está bien, está bien. Hagamos ese ejercicio, salgamos, mostremos nuestros nombres. Todo el mundo puede ser, si quiere, concejal, diputado. Ahora, si usted está planeando ser presidente, por favor estudie. No vaya a ser tan irrespetuoso de pretender ser el presidente de 50 millones de colombianos y ni siquiera tener un título universitario. Todos podemos ser, pero no todos debemos ser. Hay que prepararse, hay que conocer el país, hay que tener argumentos para llegar allá, hay que conocer cómo funciona la empresa para poder hacer reformas laborales, porque es muy difícil hacer una reforma laboral si usted nunca ha tenido un empleado, es muy difícil. Y también hay que conocer cómo funciona el sistema de la salud, también hay que conocer otros países para saber cómo están manejando esos sistemas en otros lados, cómo se funciona la fuerza pública. O sea, son muchas cosas que hay que aprender y pues si uno quiere ser una opción debe tener ese conocimiento, pero todos podemos ser. Entonces, en este ramillete de candidatos, lo único que podemos ver es una maravillosa democracia como la que tenemos nosotros en Colombia. Hay un tema del que casi nadie habla, y mucho menos los precandidatos o candidatos a la presidencia de la República. Los inmigrantes, las personas que tuvieron que salir del país en medio de las olas de violencia que hemos tenido en Colombia, porque la violencia aquí se ha venido reciclando. Pasamos de un ciclo a uno un poco más cruel. Y 7.5 millones de colombianos aproximadamente hoy residen en el exterior, buscando mejor vida, buscando poder ayudar a sus familias, crecer profesionalmente. Sí, Usted también fue inmigrante sí. y llegó a los Estados Unidos y estudió y abrió empresas y tiene empresas en Estados Unidos, tiene su bufete de abogados en Estados Unidos, pero a esa gente que aporta muchísimo a la economía a través de las remesas, que siempre están pesando mucho más en el Producto Interno Bruto de Colombia, ¿quién las cuida? Nadie. ¿Quién ¿Quién las protege? ¿Dónde está el Estado para ellas? Usted también está hablando mucho de ese tema. Claro, y lo hago porque conozco la realidad, o sea, no solamente la gente se va por temas de violencia, también se va por falta de oportunidades. Por ejemplo, no se habla de los médicos que dejan el país, porque en Colombia no tenemos como una especie de examen generalizado, un estandarizado para quienes quieren especializarse. Entonces eso se vuelve una tortura y una mafia, ¿no? Qué pena pues con los médicos, es una mafia. Entonces, para un colombiano que estudió aquí medicina, que se gastó muchos años y plata para convertirse en médico, poderse especializar, tiene que dejar el país, porque es más fácil ser médico especializado en Estados Unidos, en México o en España, porque tienen el examen estandarizado, porque no depende de A, B, C, Z, que sí, que la luna, no, depende de unas condiciones previamente establecidas para cualquier médico que se quiera especializar en cualquier área y tienen que dejar el país y cuando ya lo hacen por allá, pues terminan quedándose porque aquí se ganan una miseria. Entonces, no solamente es el tema económico, también no solamente el tema de la violencia, también es el tema económico. De esos 7 millones de colombianos que estamos afuera, el Estado los tiene totalmente olvidados. Tenemos 168 consulados,
y 35 embajadas que están ubicadas estratégicamente según un censo que tenemos de hace 20 años. Desde el año 2012 se está hablando de volver a hacer un censo. No sabemos cómo está caracterizada la población internacionalmente. No sabemos dónde se requiere realmente la posición de los consulados. En los consulados nos atienden terrible, ¿sí? Nos tratan como delincuentes y aparte de eso, en la corrupción que teníamos en Colombia ya traspasó las fronteras y ahora hay que pagar por la bendita cita. Eso es una vergüenza. Nosotros todo el tiempo estamos denunciando la situación. De hecho, tengo que resaltar que el único consulado que está atendiendo sin citas y que tiene una atención decente últimamente es el de Miami, porque de resto todas las quejas, todos los consulados son terribles. Entonces, nosotros que aportamos un rubro muy importante para la economía nacional, ni siquiera tenemos un poquito de retorno, ni siquiera con una buena atención en un consulado. No tienen telemedicina, no hay un seguro de repatriación de cuerpos. Casi 300 personas mueren colombianos al año afuera y todo nos toca ver vaca. Hacemos un GoFundMe, vamos a reunir 25.000 dólares aquí, 10.000 a 15.000 para poder repatriar los colombianos que mueren afuera. Eso es absolutamente infame. Yo, si dentro de mis propuestas tengo la colombianidad, la diáspora colombiana como parte de mi proyecto, primero porque hacemos patria afuera. Si hay dos o tres o un porcentaje muy bajo que comete errores y que delinque en el exterior, te digo que no sale, no pasa del 1%, no pasa. El 99% salimos a trabajar, a dejar el nombre de Colombia en alto, a hacer patria. Pues sí, necesitamos protegerlos, necesitamos visibilizarlos y reconocerlos y devolverles un poquitico de lo que le aportan a Colombia cada año con sus 12 y 13 horas de trabajo al día. Si usted sale hoy a las calles del país, seguramente en contacto con la gente, le dirá que del el top 3 de pronto de los problemas que más le preocupan a la gente son el empleo, el sistema de salud y su atención y la inseguridad que reina en las calles y que ha crecido muchísimo en estos últimos 3 años. Desde la llegada del presidente Petro, se ha relajado se ha relajado la seguridad, salieron generales, salieron coroneles, Terrible. y lo que vale, usted sabe lo que vale en términos de dinero y tiempo preparar a un coronel o a un general del ejército para que adquiera la experiencia y tenga mando en su tropa. Sí. eh, el tema de la misma reparación de helicópteros. Hoy tenemos más helicópteros en tierra que volando para combatir todas las expresiones de inseguridad que hay en el país y de riesgo de la democracia. ¿Cómo ve usted este panorama del top 3 de las cosas que más le preocupan a los colombianos? Pues en este orden, que es lo que yo quiero trabajar por el país, primero tenemos que recobrar la soberanía territorial. Ese es uno de mis principales objetivos, porque no puede ser que más de la mitad del territorio esté en manos de la criminalidad y que el Estado colombiano a través de sus Fuerzas Armadas no pueda hacer la recuperación. Y aparte de eso, hay municipios en Colombia, ¿sí? Que nunca han estado en la soberanía del Estado. Han estado en manos de la criminalidad porque hay sitios, también es por nuestro tema territorial. Hay sitios donde nunca ha llegado el Estado, sino que siempre ha estado o la guerrilla o los paramilitares. Y ellos son la fuerza pública, ellos son los jueces, ellos son los que determinan todo. O sea, ellos mandan ahí, ellos son el Estado. Nosotros tenemos que llegar a todos los lugares y obviamente recuperar y someter esos municipios bajo la tutela del Estado, porque pues no ha pasado. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer es volver el Estado un Estado moderno y eficiente, y eso se hace con tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Pues que pone controles y parte de los controles que no tenemos son los que permiten, ¿sí? Los que no tenemos son los que permiten que 70 billones de pesos se van al año en corrupción por un roto, por un hueco. Si nosotros logramos poner los controles pertinentes con temas de tecnología como blockchain y como lo que sigue, porque eso blockchain ya es de hace 5 años, ya hay algo nuevo, todos los sistemas que nos permitan tener control de qué gasta este funcionario, a dónde invirtió aquí, un seguimiento de inteligencia, todo eso se compone con unas características especiales de microinteligencia, pues podemos lograr que esos 70 billones se queden en el presupuesto y así no hay que hacerle más reformas tributarias a usted que le toca trabajar duro y que le toca seguir poniéndole al Estado la plática para que 2.8 millones de funcionarios vivan. Bien, ellos sí viven sabroso, usted no.
pero ellos sí, pero es porque esos 70 billones se van a la basura. Necesitamos un Estado eficiente y moderno. Y por tercero, que es muy importante, sí o sí hay que fortalecer el sector de la economía privada, porque es que los empleos no los debe generar el Estado. No podemos contratar a 50 millones de colombianos, entonces ¿quién va a poner la plata pues para los impuestos? No, el empleo debe salir del sector privado y si lo seguimos ahorcando, si seguimos poniéndolos como el enemigo, si seguimos aplastando la inversión del extranjero, la inversión nacional, pues entonces ¿de qué vamos a vivir? Pues obviamente eso también implica que tenemos que hacer explotación de nuestros recursos naturales, porque de ahí es donde sale la gallina, los huevos de oro. Lo hemos estigmatizado, lo hemos satanizado, pero ya hay toda la tecnología del mundo para respetar el medio ambiente y aprovechar los recursos naturales. Y esa es nuestra gallinita, los huevos de oro. Entonces, hay que coger ese toro por los cachos, que a muchos no les va a gustar, pero pues a la mayoría sí, porque cuando tengan plática de retorno, tengan un país eficiente, tengan un país tecnificado, pues todos vamos a vivir contentos y vamos a también proteger zonas de recursos naturales y zonas de protección, de forestación, de todo lo que implica para que el país salga adelante también de su medio ambiente. El papel de la mujer en el 2026, tanto en las elecciones para el Congreso de la República como en las presidenciales, ¿piensa usted que va a recobrar protagonismo? Vemos que las mujeres han sido, digamos que muy poco protagonistas de la carrera presidencial. Ahora que usted está en la carrera presidencial, ¿cómo nota ese papel de la mujer que sigue siendo mayoría en Colombia? Pues yo noto que las mujeres estamos despertando, niño. Las mujeres somos el 51% de la población, somos más de 25 millones de mujeres. Las veo protagonistas, sí, de pronto no comparto las ideologías de mis contrincantes, pero sí me siento muy feliz que haya tantas mujeres pretendiendo llegar al puesto más importante de la política en Colombia. Y también espero que muchas mujeres digan: "Sí se puede, voy a hacerlo", porque yo admiro mucho todas las mujeres, como le tocó a mi mamá, le tocó a mi abuela y como también me tocó a mí, que logramos ser madres solteras, sacar adelante nuestros hijos, sacar adelante nuestras familias, aparte de eso, trabajar y también ser amas de casa, porque es que uno no deja la casa, uno sigue siendo el administrador de su hogar. Si uno tiene todas esas capacidades, porque hacemos muchas tareas al mismo tiempo, ¿cómo no vamos a poder con nuestro municipio, nuestro departamento, nuestro país? Yo sí sueño con un ejército de mujeres de hierro, sueño con que en las próximas elecciones vamos a tener por lo menos proporcionalmente a la población el 50% de mujeres pretendiendo ser alcaldesas, gobernadoras, concejales y todos los puestos públicos. Y si yo logro llegar al gobierno, mi función va a ser poner muchas más mujeres ahí al servicio del país, porque, ojo señores, dato mata relato. El 7% de la población que infringe la ley son mujeres, o sea, el 93 son hombres. Así que por estadística les voy a garantizar que vamos a tener un Estado libre de delitos, libres de corrupción, libres de robos. Por lo menos sí, el 7 va a fallar por estadística, pero el 93 no. Así que espero tener muchas mujeres en mi gobierno y si no logro ganar, que lo veo un poquito difícil, pues espero que la próxima que gane, la próxima o el que gane, tenga muchas mujeres sentadas en el Estado, porque eso le va a garantizar transparencia, disciplina y trabajo apropiado para el país. Hablemos de las líneas rojas de su campaña. ¿Con quién no aceptarían para nada una alianza política? Yo no hablo tanto con quién, sino con las personas que tengan una ideología que no se asemeje a mi proyecto de vida. No soy partidaria de los subsidios. El subsidio agota, acaba y ahorca el presupuesto. No soy partidaria del lenguaje de odio. No quiero trabajar con nadie que siga vendiendo odio. O sea, uno puede hablar duro y puede hablar claro y puede hablar sin miedo de frente, que no es bonito, ¿no? Pero no generar odio, no generar polarización. Eso me parece que ya está obsoleto. O sea, así nos traen desde que venían que los conquistadores y los colonos, después que los conservadores y los liberales, ahora que la derecha y que la izquierda. O sea, ya pasan la página, hombre, actualícense. Están out, están fuera de tono, obsoletos. Ahorita el enemigo no es la gente, el enemigo es la pobreza, el enemigo es la falta de oportunidad, el enemigo es el delito. Ese es el enemigo, no el ser humano, el otro que es mi connacional, que es mi vecino, que es mi familiar. No, pues
de eso no se trata. O sea que no voy a hacer alianzas con nadie que no esté acorde a mis condiciones ideológicas, ¿sí? Que pretenda un país populista, no. Que pretenda un país basado en una economía socialista, retrógrada, marxista, no. Pues tampoco uno que pretenda pues dar baril como loco a todo el país, no, porque esa no es la solución. Y hay unos que quieren pretender ser Bukele, ¿sí? Pero ahorita que es que no han leído. Bukele capturó 80.000 personas con 40 bajas. 80.000 con 40. O sea, ¿dónde estuvo el Balín? No hubo Balín. Entonces, hay que también entender un poco cómo es la dinámica real de la geopolítica mundial para poder copiar cosas, ¿no? Entonces, no, no pretendo dar balín porque para eso está la inteligencia y la inteligencia microsegmentada va a evitar eso, pero pues hay que meterle tecnología. Entonces, no quiero trabajar con gente que no es que a la vanguardia de la tecnología, porque la tecnología también va de la mano del medio ambiente, va de la mano del progreso, va de la mano de la educación, va de la mano de la salud. O sea, todo hace parte de un proceso de tecnificación del Estado. Entonces, mis alianzas serán con quienes estén de acuerdo conmigo. ¿Dónde, Y todos, no importa quién, pero de acuerdo conmigo. dónde la puede seguir la gente? ¿Dónde puede seguir sus ideas? ¿Dónde encuentra más sus propuestas? ¿Dónde puede hacerle un seguimiento para ver si toma la decisión de respaldarla electoralmente? Bueno, mis redes son @Sondra con O, Sondra McCall, @Sondra McCall. Y tengo mi página www.sondramacollins, acuérdense como lo escribió mi mamá, MACOLLINS.com. Ahí me encuentro. Abogada McCollins, ha sido un verdadero placer sostener este diálogo con una mujer echada para adelante, nacida en el Caribe colombiano, que ha tenido, ya lo dije al principio, como 150 años de experiencia, pero esa no es su edad cronológica, por supuesto, Pero la tercera parte sí. y que nos ha honrado con esta entrevista para el Run Run Político. No olvide seguirnos en nuestras redes, estamos en todas las redes y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, Noticias BQ1, donde estamos subiendo contenido 100% orgánico con opiniones de esta comunidad independiente de periodismo. Hasta una próxima oportunidad y recuerden que en el Run Run Político siempre tenemos las últimas de la política.